¿Están cansados? ¿No? Vamos a hacer una oración. Amado Padre, en nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos para abrir tu palabra. Danos la luz de tu Espíritu Santo, que podamos comprender, que podamos, Señor, también aplicar a nuestra vida y que esto sirva para nuestro crecimiento cristiano en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Tome su lugar, hermanos. Yo sé que algunos están cansados, pero voy a tratar de ser breve. ¿Les parece, hermanos? Voy a tratar, o sea, tampoco digan, usted dijo, hermano, ¿por qué 2 horas? El tema de hoy es cómo oír una parábola. ¿Cuál es, hermanos, el título? Hace años una revista cristiana, que es precisamente nuestro órgano de difusión de la Iglesia Nacional Presbiteriana, que es la revista ¿qué? El Faro, publicó un artículo titulado ¿Cómo oír un sermón? Y de ahí me inspiré para titular este mensaje ¿Cómo oír una parábola? Porque decía este artículo, o el autor en este artículo, ¿Cómo oír un sermón? La responsabilidad del predicador es mostrarle a través del discurso al que escucha la estructura de un sermón. Entonces, a veces los predicadores llegamos y decimos, bien, hermanos, pues este mensaje vamos a tener 3 puntos, o 2 puntos, o 5 puntos, o los puntos que sean, y en primer lugar, y uno dice, no, pues va comenzando. Imagínense, uno llega, va llegando, lo que sea, bajaste, perdiste un punto, y ¿cuál va? En el 2, creo que ya va a acabar, ya son 3 puntos. Nosotros los predicadores le enseñamos a la iglesia a escuchar un sermón. Para que más o menos tengan una idea, llega un punto donde uno dice, y bueno, y ya por último, y si uno es fiel a lo que dice, de verdad ya va a acabar. Pero si no, pues se puede seguir. También la Biblia, hermanos, nos enseña de cómo oír una parábola. Porque miren, la siguiente, por favor. Las parábolas son muy atractivas. ¿A quién le gustan las parábolas? Levante su mano. 1, 2, 3. Ya, levántenla con ganas. Porque imagínense, se está transmitiendo y que yo diga, nada más 2. Van a decir, no, en esa iglesia no le echan ganas. A ver, ¿a quién le gustan las parábolas? Todos, wow. ¿Por qué nos gustan las parábolas? A ver, hermanos, esta es pregunta para ustedes que levantaron la mano. ¿Por qué les gustan las parábolas? Venga. Porque tiene una enseñanza. ¿Qué más? Porque son historias simples. Porque son historias sencillas. ¿Qué más? Porque tienen un mensaje. O un misterio. La siguiente, por favor. Acabamos de leer un pasaje, hermanos, ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos del 33 al 34, y vean lo que dice: con muchas parábolas semejantes, les enseñaba Jesús la palabra, hasta donde ¿qué? Hasta donde podían entender. Y además dice, no decía nada sin emplear parábolas. Oye, qué complicado, ¿no? Imagínense, creemos que Jesús está dando mensajes y predicaciones, pues está dando parábolas. ¿Y de qué otra forma enseñaba Jesús? Pues con parábolas. Aquí dice la Biblia que no decía otra cosa más que parábolas. Pero cuando estaba solo con sus apóstoles o sus discípulos, les explicaba todo. Porque las parábolas, ¿quién las entendía, hermanos? Nadie. Bueno, ya todos cuando ya se las explicaba. Pero al principio, ¿quién las entendía? ¿Ni él mismo? Porque las parábolas, hermanos,
Bueno, para nosotros son de enseñanza porque ya no las dan explicadas, pero Jesús les explicaba de primera instancia las parábolas. No. Y decía claramente, les hablo por parábolas para que oyendo no oigan. Imagínense, está predicando Jesús que vayamos de pronto a un viaje, hermanos, ¿no? Que de pronto saliera un avión así para 20 siglos atrás para ir a escuchar a Jesús en el Sermón del Monte una parábola. Bueno, ahí no sacó parábolas, pero el capítulo 13 de Mateo. Y entonces diríamos, vamos a escuchar la parábola de Jesús. Y Jesús da una parábola. Y uno voltea y no le entendí. Y los demás dirían, pues ni nosotros. Pero le seguimos. Porque a veces Él se acerca y nos las explica. Porque, hermanos, por eso la parábola era muy importante. Y sobre todo en la Biblia, veamos ¿qué es una parábola? La siguiente, por favor. Hermanos, en definición, el significado bíblico de una parábola se refiere a la comparación que se utiliza de algunos relatos terrenales con relatos espirituales o sobrenaturales. Y este método rápidamente despierta el interés de la persona que está escuchando, debido principalmente a ese toque de sobrenatural y misterio. En el Antiguo Testamento encontramos parábolas. Regularmente nos acordamos de las del Nuevo Testamento, pero ¿cuántas recuerdan del Antiguo Testamento? ¿Cuántas parábolas? A ver. ¿Ni una? A ver, del Nuevo Testamento. Del sembrador, la moneda, la semilla de mostaza, el hijo pródigo, el buen samaritano, la levadura, el rico y Lázaro. Pero del antiguo no. Cuando le dicen a David. A David, una parábola, exactamente, esa es una. Miren, ¿quieres poner la siguiente, por favor? Aquí menciono algunas. La primera, hermanos, es la fábula de Jotam a Abimelech, que está en Jueces, capítulo 9, del 7 al 15. Tenemos la parábola del profeta Natán al rey David, en 2 de Samuel 12, del 1 al 6. Tenemos la fábula de Joás y Amasías, en 2 de Reyes 14, 9. Tenemos la parábola de la viña, Isaías 5, del 1 al 7. La parábola del sembrador sabio, está en Isaías 28, del 24 al 29. Son parábolas. Y ustedes recordarán, por eso está ahí una olla. ¿Quién se acuerda de esta olla? No, ya vi que no. Bueno, no es la olla del pozole ni nada de eso, no. Dios le dice, a ver, pon una olla, ponla en la lumbre, y luego échale agua, y luego echa carne, lo mejor. Es que en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hacían algo así, el pueblo estaba atento. ¿Qué estará haciendo? Ya el profeta decía, a ver, dice el Señor, así como yo, y empieza a explicarles. Pero las parábolas del Nuevo Testamento, la siguiente, hermanos, encontramos la parábola del buen samaritano, la de los talentos, el sembrador, la oveja perdida, la semilla de mostaza, el siervo despiadado, la cena, el sabio, bueno, y el necio, ¿no? Son las que llegamos a conocer, pero déjenme decirles, hermanos, que son difíciles, porque de por sí el reino de Dios es difícil, lo espiritual es difícil, y en el Antiguo Testamento los acertijos era para gente pero muy inteligente. ¿Recuerdan a Sansón cuando puso un acertijo? Cuando había un acertijo, atraía a la gente para poderlo responder, para poderlo comprender, y lo mismo era con una parábola.
se consideraba que solamente las personas muy inteligentes podrían comprender una parábola. Hoy tenemos la idea de que las parábolas, sí, son muy fáciles. Pues no. Hasta que Jesús la explicaba. Pues claro, tenemos a Mateo en el capítulo 13 cuando habla acerca del sembrador. Pero hasta el versículo 18 y 19 es donde realmente explica el significado. Entonces la gente lo escuchaba, pero no sabían a qué se refería. Las parábolas, la siguiente, tienen, hermanos, un contenido espiritual a partir de símbolos conocidos. El símbolo, hermanos, tiene un significado en la Biblia, tiene un significado intrínseco. ¿Cómo entendemos muchas partes de la Biblia con la misma Biblia? Porque la Biblia va dejándonos esos rastros de cómo interpretar. La siguiente, por favor. Así que las parábolas, hermanos, son para pensar. Le preguntaban a Jesús algo y dice, a ver, yo les voy a preguntar algo. Y si ustedes me contestan, yo les voy a contestar. Y les hacía una pregunta. Y aquellos eran inteligentes y decían, ¿qué contestamos? Pues si les decimos esto, nos va a contestar aquello. Si decimos aquello, nos va a contestar esto. Pues mejor di que no sabemos. ¿Y qué decían ellos? No sabemos. ¿Y qué decía Jesús? Pues yo tampoco sé. Hermanos, ¿cómo oír una parábola? Es cierto, a nosotros ya nos llega muy digerido el simbolismo de las parábolas, y no de todas, hermanos, Hay una parábola que genera mucho conflicto. ¿Cuál es? Una parábola. El rico y Lázaro. ¿Por qué, hermanos? Por sus símbolos. Hay quienes lo toman literal, pero es una parábola. Y sus significados, de verdad, son muy complejos. Imagínense nosotros, 20 siglos más tarde, que tenemos la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica, hermanos? Es una herramienta de la teología que nos ayuda a interpretar los textos bíblicos. Que tenemos ya tantos escritores y que tenemos estudios bíblicos que lo pueden explicar en el hebreo y en el griego y la historia. Y hoy que tenemos ya tanta investigación, descubrimientos respecto del pasado, nos cuesta trabajo unificarnos en la parábola del rico y Lázaro. El símbolo sí se relaciona con una verdad espiritual. Es un ejercicio mental de los sabios. Sería muy interesante que viéramos una parábola y que dijera, bien, hermanos, de tarea van a buscar el significado. Entonces lo que haríamos es estar pensando, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el mensaje que está aquí? Yo no sé si ustedes se han atorado con algún versículo difícil que dicen, ¿qué dice aquí? ¿Qué me quiere decir el Señor aquí? Pues hermanos, este es el mensaje de la parábola. Porque en la parábola encontramos un mensaje de Dios oculto. Yo a veces, explicándolo, pero me pongo a pensar que a veces creemos que el Evangelio del Nuevo Testamento era tan fácil que lo podían entender los niños, cuando en realidad no era fácil.
Y que las parábolas, hermanos, era para complicar más la verdad del Evangelio. Claro, necesitamos a alguien para que nos ayude a comprenderlo. ¿Y quién creen que es, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. La palabra de Dios, amados hermanos, es algo que eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Te llevas la palabra y tú, solito, empiezas a reflexionar en ella. El sermón, como hoy lo vemos, no está en el Antiguo Testamento. Porque el sermón, ¿quién inventó el sermón, hermanos? ¿Ya se los he dicho? Quien me diga, hermanos, se va temprano. Miren que yo dije que me iba a apurar, hermanos, y me voy a apurar, ¿eh? Ya estoy terminando. Ayúdenme, hermano. Ayúdenme. ¿Quieren que nos vayamos pronto? Ayúdenme. A ver, hermanos, ya nada más díganme esta. ¿Quién inventó el sermón? Y les voy a dar una pista. También inventaron el culto. El culto como hoy lo vemos. Ya. Cuando ustedes digan, hermanos, yo aquí me espero. No. Y les pregunto porque ya se las he dicho, ¿eh? Ahí se ve. No me ponen atención, hermanos. A ver, equipo 1, equipo 2. Échenle, hermanos, échenle. Este no es parábola, pero piénsenle. ¿Quién inventó el sermón? Se los voy a decir, hermanos, pero que sea la última, ¿eh? Los fariseos. ¿Quién inventó o quién desarrolló el culto así sistematizado como lo tenemos hoy? Los fariseos. ¿Quién desarrolló el sermón? Los fariseos. Pero los fariseos son del periodo intertestamentario. Así que de esa hojita en blanco que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son 400 años, ahí, hermanos, ahí en medio son los fariseos. Los fariseos pues eran los celosos de la ley. Hicieron todo esto que hoy tenemos gracias a ellos, gracias a Dios por la vida de estos hombres que también fueron muy perseguidos. Y estoy hablando de antes de que llegara Jesús. Ya cuando llega Jesús, ya están un poquito deformados. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, no había un sermón, porque ¿cuál es la característica de un sermón? Esa no se las voy a preguntar, se las voy a contestar. Un sermón, hermanos, por definición, es un mensaje dirigido a la mente de las personas acerca de las verdades contenidas en las Escrituras. En términos prácticos, se lee un pasaje y se explica. Entonces, ¿qué es un sermón? Es una explicación de un pasaje bíblico. Los que predicamos tenemos una gran responsabilidad, porque imagínense que yo les venga a predicar y, hermanos, vamos a predicar acerca de la parábola del sembrador. En primer lugar, el sembrador salió a sembrar. Sí, hermanos, ya ven que el sembrador lo que hace es sembrar. Entonces lo más seguro es que llevaba semilla y lo llevaba seguramente en un costalito. Costalitos hay de todo tipo, hay chiquitos, hay medianos y hay grandes. Pero no nos entretenemos en eso, sino que dice la Biblia que iba arrojando su semilla y parte de esa semilla cayó en el camino. ¿Dónde cayó esa semilla? En el camino. Y ya sabemos que el camino es duro, el camino es duro. Y, hermanos, termino yo nomás repitiendo lo que dice la Biblia. ¿Fue un sermón? No fue un sermón, porque no expliqué. Un sermón tiene
la enseñanza y la explicación. Si yo no explico, entonces no prediqué. Entonces, ¿cuál es la característica de un sermón? La explicación. Otra vez, ¿cuál es la característica de un sermón? Pues en el Antiguo Testamento se leía y no se explicaba. La vida que cuando el pueblo se abrió la ley y comenzó a leer, Esdras, ¿qué hizo el pueblo? Lloraba. Y si ni se las explicaba. No había explicación. Solo había lectura. Pero para el Nuevo Testamento, hermanos, ya tenemos la explicación. Y es el Espíritu Santo el que aplica el mensaje en nosotros, pero también lo hacía en el Antiguo Testamento. Porque tomaba la Escritura, o se leía la Escritura al pueblo, y el pueblo se iba y lo reflexionaba. Cada persona entonces era guiado por el Espíritu Santo para poder tener la enseñanza en su corazón. Yo puedo dar un mensaje, hermanos, y confiar que el Espíritu Santo a cada uno de ustedes les va a dar el mensaje de forma personalizada, de acuerdo al conocimiento que ustedes tengan, de acuerdo a la necesidad que usted tenga. El Espíritu Santo aplica la palabra de Dios. Para mí, hermanos, no hay buenos predicadores ni malos predicadores, porque el que aplica la obra es el Espíritu Santo. Y Dios usa a toda persona que abre la Biblia, lee la Escritura, es el Espíritu Santo. Necesitamos depender del Espíritu Santo en todo momento que leemos la Escritura. Pero creo, hermanos, que no solamente cuando leemos las parábolas, en todo momento. El Espíritu Santo es el que habla a nuestro corazón. Y Él nos hace sentir cuando estamos mal. Y Él nos hace sentir cuando hemos pecado, cuando le estamos fallando a Dios. No se necesita un pastor gritón, o un pastor regañón, o un pastor con un carácter fuerte, o con una voz acá ronca, para que nos haga sentir como que, ay, sí, la estamos regando. No, hermanos, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, quiero preguntarte, a ti, ¿cómo te habla el Espíritu Santo? Termina el mensaje y sales a la calle, te vas a tu casa y vas reflexionando sobre el mensaje. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes toman el mensaje una vez que nuestro hermano Freddy y su esposa editan y lo suben a las redes, lo vuelven a escuchar. Yo sé que muchos de ustedes, y los veo desde aquí, toman notas del sermón y otros ven su reloj. El hermano nos hizo promesa y creo que no nos va a cumplir. ¿Cómo llevas tu relación con la palabra de Dios? Hermanos, la palabra de Dios es un proceso, se lee, pero para que llegue a ti se necesita el Espíritu Santo. Yo puedo echarle muchas ganas y hablar del hebreo, del griego, y que yo fui que vine, y que acá, y ustedes dicen, el hermano, sí. Pero eso no sirve, hermanos. Lo que sirve realmente es lo que el Espíritu Santo les diga a ustedes. Lo que el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Y el Espíritu Santo trabaja en el razonamiento, trabaja en nuestro espíritu, trabaja en nuestro pensamiento, trabaja en los sentimientos. Y si el Espíritu Santo, hermanos, no está produciendo cambios en nuestra vida, por más mensajes que escuchemos, no está pasando nada. Por eso quiero terminar, hermanos, ahora sí con la última. Necesitamos leer la Biblia, hermanos, pensando en el mensaje. Pensar en el mensaje. Necesitamos leer la Biblia pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, porque, hermanos, decía un teólogo, Karl Barth, el Evangelio es muy complicado de comprender. No hay una persona que entienda el Evangelio. Necesitamos y requerimos la iluminación.
la guía, la luz del Espíritu Santo. Porque Él nos va a hacer mirar la verdad de Dios para nosotros. Nos va a hacer mirar a Jesucristo. Nos va a llevar a entender el amor de Dios. Nos va a mostrar nuestra condición como en un espejo, como dijo el apóstol Pablo. Y si aprendemos, hermanos, a ver los símbolos de la Biblia, podemos entender el mensaje de las parábolas. Que Dios les bendiga.